Y el país se integra a Cielva. Seguimos desde el norte de la capital para llevarles más información en lo referente a esta propuesta también que se ha hecho desde CODES en lo referente a las iniciativas para sacar al país adelante. Vamos a conversar con el director José Hidalgo, el economista José Hidalgo, para que nos comente un poquito. Lo mencionaba en la rueda de prensa. Hay alternativas, pero una de ellas se ha pedido que hoy se apruebe este proyecto del IVA que está en la Asamblea Nacional. Es una de las alternativas. Parche se ha mencionado. ¿Ustedes cómo ven? Bueno, nosotros creemos que un incremento permanente en el IVA es una medida necesaria en un contexto en el cual ya no hay salida fácil para la situación. Lamentablemente llegamos a un punto en el cual salir sin sacrificio compartido de la sociedad ecuatoriana a esta gravísima situación fiscal ya no es posible, y dentro de las opciones que podrían manejarse, creemos que el IVA tiene varias ventajas en cuanto a su inmediatez, la eficiencia en la recaudación, la cantidad de recursos que genera, el impacto moderado que se daría en los hogares pobres. Entonces nos parece importante y muy necesario que el incremento sea permanente. Si es que la Asamblea se juega por el incremento temporal, lamentablemente de aquí a un par de años estaremos nuevamente discutiendo lo mismo. ¿Por qué no hicimos, si debemos o no aumentar el IVA o dónde recortar el gasto? Bueno, son medidas que se tienen que complementar, pero el problema es estructural, la solución tiene que ser también estructural. Ahora el ministro también de Economía ha señalado que al momento tal vez no se avanzaría a pagar los sueldos del sector público. Esto sin duda pone una desbalance en el gobierno porque tiene otros pagos pendientes. Imagínense, porque un tema que se mencionó en la rueda de prensa, si es que no hay recursos para sueldos, significa que no hay recursos para nada, ¿no es cierto? No hay recursos para pagar a los GAD, ni a la seguridad social, ni para inversión. Entonces, si es que el ministro ha reconocido ese nivel de precariedad de las finanzas públicas, eso es lo que nos lleva a nosotros como CORDES, como institución, a hacer un llamado absolutamente atípico en esta rueda de prensa, a decir: necesitamos enfrentar este problema ya, porque si no estamos poniendo en riesgo la propia dolarización, la viabilidad de la economía ecuatoriana, con consecuencias que podrían llegar a ser peores que la crisis del fin del siglo pasado. Entonces, ojalá la clase política entienda que no se trata de un empeño o de un gusto que tenemos los economistas por el orden fiscal, sino que si llegamos al punto en el cual ya no hay plata para sueldos, significa que el Estado está, como mencionó el economista de la Torre, en situación de quiebra. Es tiempo de revisar todos los subsidios también, economista. Yo diría que lo deseable sería eso, si tuviéramos la seguridad de que, por ejemplo, el subsidio al gas doméstico podemos focalizarlo en los hogares que realmente lo necesitan. Ese tema que es tan sensible, porque el gas doméstico es el que se utiliza, el combustible de cocción en la mayoría de los hogares, podríamos hacernos de la vista gorda y decir: a ver, ese combustible no lo topemos. En el caso de la gasolina sí me parece indispensable que se revise, porque favorece en gran medida a personas de ingresos medios y altos que tienen la suerte de tener un vehículo propio, y en el caso del diésel, encontrando el mecanismo correcto para evitar un incremento en el precio del transporte público, es indispensable que también se revise su subsidio, no solo por lo que cuesta para el Estado ecuatoriano, digamos, por lo que favorece a sectores que no lo necesitan, sino porque también hace poco hubo una decisión de la Comunidad Andina que obliga a que en las estaciones de servicio del Ecuador se despache diésel a precio subsidiado incluso a camiones de Colombia o Perú. Entonces también estamos usando recursos escasos del fisco ecuatoriano para financiar operaciones de empresas de otros países. Entonces, me parece que es indispensable que las gasolinas y el diésel entren en este proceso de reducción de los subsidios. Queremos agradecer al director de CORDES, al economista José Hidalgo, con quien hemos dialogado estos minutos, a propósito de lo que hoy se ha planteado, algunas alternativas para sacar al país adelante en estos momentos también que se necesita capital. Es el informe que les hemos llevado. Elba, tú tienes más desde estudios. Corape, informa.